Bienvenidos una vez más a Ciencia más Café y nuestra sección Bajo el Microscopio, donde exploraremos los avances y desafíos en el mundo de la microbiología. Hoy hablaremos de una enfermedad que no solo ha dejado su huella en la historia, sino que sigue siendo un desafío para la ciencia y la salud pública, el dengue. ¿Qué es exactamente el dengue? ¿Por qué ha aumentado su incidencia en los últimos años? ¿Y qué estamos haciendo para combatirlo? Para ayudarnos a responder estas preguntas contamos con una invitada muy especial, la doctora Leticia Cedillo Barrón, experta en el campo de la inmunología y las enfermedades infecciosas. Acompáñanos en este recorrido por los aspectos médicos, científicos y sociales de esta enfermedad transmitida por mosquitos, que afecta a millones de personas cada año. Prepárate para desentrañar las claves del dengue, entender cómo protegernos y descubrir las estrategias innovadoras que buscan para erradicarlo. Comenzamos. La doctora Leticia Cedillo Barrón es investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en el Departamento de Biomedicina Molecular. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es SNI Nivel 2. Bienvenida al podcast, doctora. Gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días, Marianela, y muchísimas gracias por la invitación. Se los agradezco mucho. ¿Qué es el dengue y cómo se transmite? Bueno, el dengue es una enfermedad infecciosa que es transmitida por un virus que lleva el mismo nombre, dengue. Y esa enfermedad la transmite un mosquito, son varios mosquitos de diferentes especies, pero del género y de la especie más predominante es del género Aedes aegypti. ¿Nos puede comentar algo más sobre este mosquito? Pues es un mosquito que vive en las zonas o en áreas tropicales y subtropicales. Lamentablemente en los últimos años se ha ido desplazando y este mosquito anteriormente estaba muy establecido en estas zonas tropicales y subtropicales y cada vez lo podemos observar en zonas un poco menos calientes, menos extremosas. El mosquito se ha ido adaptando a diferentes climas. Doctor, una pregunta relacionada con el transmisor del virus. En México, ¿en qué zonas habita el mosquito transmisor del dengue? Pues básicamente son todas las zonas tropicales como subtropicales, todo el Golfo de México, todo el Pacífico y cada vez más hacia el centro de la República podemos encontrarlo también. ¿Cuáles son las etapas clave del ciclo de vida del virus del dengue en el organismo humano? Las etapas clave del ciclo viral podría ser cuando hay la liberación de las partículas virales, que es cuando ocasiona la subida de temperatura y el malestar generalizado del paciente. Muy interesante. Muy bien, doctora. Entonces el mosquito llega y nos pica. A través de su estilete ingresa el virus primero hacia la piel y luego al organismo. Entonces, ¿qué es lo que le causa el virus al organismo? Bueno, cuando el mosquito llega, pica en la piel y interesantemente el virus pasan aproximadamente 2 días, 1 día y medio, en donde está exclusivamente en la piel. Esta parte del ciclo de la enfermedad había sido poco estudiada hasta hace algunos años que nosotros empezamos a abordar esa parte, porque cuando el mosquito llega, introduce su estilete, mete el virus, porque un mosquito cuando está tratando de comer, tiene que hacer varios intentos, meter y sacar el estilete buscando un vaso sanguíneo. Y durante ese intento, pues se libera un montón los mosquitos no se limpian los bigotes. Entonces, en ese momento va dejando una estela de partículas virales si es que ese mosquito se encuentra infectado con algún arbovirus y en este caso particular con dengue. ¿Qué clase de células infecta el virus en la piel? Células de la piel, pero también a células dendríticas o diferentes células del sistema inmune, porque a final de cuentas las células dendríticas son como células que patrullan todo el organismo. Entonces, en algún momento dado, cuando el virus llega, así como si fuera un abanico de
virus de partículas virales, va a encontrar a células como queratinocitos, fibroblastos, células dendríticas, que serían las más importantes, ya que estas células dendríticas se encargan de, ahí mismo se pueden dividir, se puede replicar el virus, pero al mismo tiempo estas células dendríticas se dirigen hacia los ganglios periféricos más cercanos y ahí empieza, ¿no?, el establecimiento de la infección, si es que no fue controlado en los primeros 2 días o 3 días de la llegada del virus. Entonces las células dendríticas son las que se encargan de diseminar el virus hacia el organismo. Así es. Doctora, ¿cuál es el curso de la enfermedad y cuáles son los principales signos y síntomas? Pues mira, con el dengue tenemos un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Cuando el mosquito llega e infecta, pueden ocurrir entre 2 y 5 días, y puede afortunadamente ocasionar lo que conocemos como un dengue sin signos de alarma, ¿sí? Este dengue, a pesar de que sí llegas a tener bastantes síntomas, también ese abanico de posibilidades es posible en un dengue que no es con signos de alarma, porque llegas a presentar fiebre, que es lo más importante, fiebres altas, dolor de articulaciones, dolor muscular, dolor retroorbital, malestar generalizado, y en algunos casos presentas náuseas, vómitos, rash en la piel, pero esos síntomas, en los casos que no son severos, llegan a ocurrir entre los primeros 5 días. Después viene el declive de la enfermedad, la resolución de la enfermedad, y pasas como si hubiera sido un simple resfriado. Pero lamentablemente este virus puede ocasionar una enfermedad que podría ser o es conocida como dengue con signos de alarma y dengue muy grave, ¿sí? Entonces esos dengue con signo de alarma es una enfermedad en donde, además de todos los síntomas que ya les expliqué, lo que puede ocasionar en el paciente son petequias en la piel, que esto nos habla de sangrado, puede ocasionar sangrado de encías, puede ocasionar también no solamente las petequias, sino moretones, puede ocasionar trombocitopenia leve, puede ocasionar pérdida de líquidos, extravasación, pero cuando ya esto se sobrepasa, puede venir una etapa que se llama el dengue grave, en donde puede existir shock por el dengue y puede ocasionar la muerte del paciente. Afortunadamente, yo veo la sintomatología del dengue como si fuera una pirámide, en donde en la base tenemos los casos que no son severos y en donde en el ápice de la pirámide tenemos los casos muy graves, que representaría el número de muertos, que afortunadamente no hay un número de muertos tan grande, pero sin embargo es una enfermedad incapacitante que por cualquier punto de vista que lo veas puede ocasionar pérdidas económicas, ¿no? Muy bien, doctora, pues bastante interesante. Entonces, en cuanto a la enfermedad del dengue, tenemos el dengue sin signos de alarma, luego el dengue grave y luego el hemorrágico. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue grave, y dentro de las formas del dengue grave puede ocurrir el dengue hemorrágico, que muchas veces está acompañado, casi siempre está acompañado de síndrome por shock. Entonces, dengue grave, que necesita el paciente hospitalización, porque puede haber pequeñas hemorragias, como ya se los dije, que es con signos de alarma, que son la presencia de pequeñas petequias, sangrado de las encías y demás. Doctora, ¿cuál es la prevalencia en México y en el mundo de esta enfermedad? Bueno, la prevalencia, lamentablemente, este año se triplicó el número de casos de dengue, al menos en la República Mexicana, ¿no? En el 2023 tuvimos aproximadamente 27,000 casos de dengue que no es grave. En este año tenemos un registro de 66,000 casos de dengue, lo cual es bastante un aumento considerable. En el dengue con signos de alarma tuvimos el año pasado 22,000 casos, en este año 50,578 casos. En contraste con el dengue grave teníamos 1,524 y este año casi llegamos a los 4,000.
El número total de casos de dengue de este año fueron 120,931 hasta la semana pasada. Entonces, como pueden darse cuenta, el número de casos no solamente ha aumentado en la República Mexicana, sino en todo el mundo. En América Latina, tanto Brasil como Colombia y nosotros somos los países con mayor número de casos, con mayor incidencia. Doctora, pero un alza en el número de los casos se puede también deber a lo que ya había comentado anteriormente, que es la adaptación del mosquito. En algún momento yo leí hace mucho tiempo que el mosquito, que es el principal transmisor del dengue, ha mostrado adaptaciones como respuesta al cambio climático. Y como todos sabemos, el cambio climático pues ha modificado las condiciones ambientales. Entonces, en este caso, permite o ha permitido que el mosquito amplíe pues su rango geográfico y se reproduzca con mayor facilidad en áreas donde anteriormente había climas no favorables para el mosquito. Y bueno, no solamente también aplica para el mosquito, que es el transmisor del dengue, sino también para otro tipo de insectos o vectores que pueden, digamos, transmitir otro tipo de enfermedades hacia los humanos. Y bueno, aquí surge otra pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento del dengue? Bueno, el diagnóstico no se le hace a todos estos millones de personas, ¿no? Generalmente el diagnóstico se hace a través de la clínica, básicamente, ¿no? Tú puedes ver a un paciente, asocias la enfermedad cuando ves a un paciente que estuvo en los últimos 14 días en una zona endémica y que presenta vómito, dolor estomacal, fiebre, dolor retroocular, dolor articular y dolor muscular. Y si es una zona con dengue, tú asumes que puede ser dengue, y cuando empiezas a observar, tienes que observar al paciente, pues se llega a hacer el diagnóstico. No se hace el diagnóstico a todos y cada uno de los pacientes que llega, pero el diagnóstico que se hace es a través de una técnica que se llama RT-PCR, que lo que se hace es la amplificación o la detección, primero la detección del genoma del virus y después la amplificación de esa señal para poder diagnosticar. Eso se hace entre los primeros 2 y 5 días de la enfermedad, de que aparece la sintomatología. Después del día 7 más o menos, lo que se buscan son anticuerpos, ¿sí? Y esos anticuerpos coinciden con una elevación de los anticuerpos específicos hacia el dengue, y en contraste con un control o gente que no ha sufrido la enfermedad, en donde no existe la presencia de estos anticuerpos en contraste con el enfermo. Así es como se hace el diagnóstico. La otra manera en que se hace el diagnóstico, pero es muy costosa, es por el aislamiento del agente infeccioso, en este caso del virus. Esto no se hace de forma cotidiana porque requiere técnicas especializadas, un laboratorio especializado de cultivo, en donde tengas cultivo de tejidos y en donde puedas infectar con la sangre del paciente a un cultivo celular, esperar varios días, para poder encontrar el virus. Entonces, no es la manera en que se hace el diagnóstico. El diagnóstico se hace por RT-PCR. ¿Y para el tratamiento? El tratamiento es un tratamiento de sostén. No hay ningún fármaco con el que se pueda curar o tratar el dengue, ¿no? Lo único que se administra es paracetamol, antipiréticos y para tratar de controlar la enfermedad. Eso es cuando estamos hablando de un dengue sin signos de alarma, pero cuando tenemos ya casos con signos de alarma y casos de dengue grave, lo que se hace es hospitalizar al paciente, transfundirle plaquetas si es que la trombocitopenia se vino muy abajo, hidratarlo, porque ya habíamos dicho que hay creo que no lo mencioné, que en las formas graves hay un aumento en la permeabilidad vascular, por lo que hay salida de líquidos, y el paciente por lo que muere no es necesariamente como causa de la infección, sino que el paciente muere por una cosa que llamamos tormenta de citocinas, que es una sobreestimulación de la respuesta inmune, pero además ocurre una deshidratación. Entonces el paciente puede morir por un choque hipovolémico. Entonces, en esos casos, al paciente se le trata y se hidrata, se trata de mantener al paciente con niveles normales de plaquetas para que el paciente no se agrave. Ahora, doctora, ¿por qué el desarrollo de un tratamiento para el dengue ha sido tan complicado? Pues sí ha sido complicado.
Lamentablemente, como es una enfermedad tan ampliamente distribuida y como presenta todo ese abanico de posibilidades de formas clínicas de la enfermedad, pues ¿a quién le darías el fármaco, no? Se pueden, de hecho, creo que hay algunos fármacos que lo que te inhiben es, por ejemplo, la RNA polimerasa, que es la molécula responsable de que el virus replique, pero pues ¿a quién se lo darías, no? Aquellos que tienen... No, es impredecible si el paciente se va a desarrollar un dengue sin signos de alarma o un dengue con signos de alarma y grave, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pienso que eso sería muchísimo más costoso. Hay que controlar al paciente con respecto a la sintomatología. Lo que sí sería ideal sería tener una vacuna. Sin embargo, la vacuna ha sido todo un viacrucis en el desarrollo de vacunas. ¿Por qué? Porque existen 4 serotipos del virus dengue y algunos artículos reportan 5, pero yo estoy en un poquito en la mira de que solamente son 4 serotipos, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Pero el problema no es que sean 4 serotipos, son 4 serotipos muy parecidos. El problema es que ocurre en un fenómeno que se conoce como facilitamiento de la infección. Entonces, al ocurrir ese facilitamiento de la infección, se da porque un paciente, cuando presenta una infección primaria, su primoinfección con un dengue serotipo 1, este paciente va a producir anticuerpos específicos contra este serotipo, pero también va a producir anticuerpos contra otras moléculas que son comunes en los 4 serotipos. Cuando ese paciente sufre una infección secundaria, pero con un serotipo diferente, es decir, por ejemplo el 2 o el 3, esos anticuerpos específicos contra el serotipo 1 no van a proteger al paciente contra el serotipo 2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que estos anticuerpos se van a pegar, por ejemplo, al virus, y este virus resulta que es capaz de ingresar, como la célula blanco por excelencia es el monocito, la célula dendrítica. Entonces estos anticuerpos que están pegados al virus, en estas regiones que no neutralizan, van a promover que la célula blanco tiene receptores para esos anticuerpos. Entonces esos anticuerpos se van a pegar a la célula blanco, ¿sí? Pero estos anticuerpos ya están pegados a su vez al virus. Y entonces la célula blanco va a endocitar y va a ingresar de forma gratuita al virus. Entonces el virus ya no va a entrar solamente a través de su receptor específico, sino a través de un mecanismo mediado por anticuerpos. Y entonces, si una célula se iba a infectar con un virus a través de su receptor, ahora la célula se va a infectar con 10 virus tal vez. Y eso va a ocurrir no en una célula, sino en muchísimas células. Entonces, el tener una primoinfección no te va a proteger, te va a predisponer de alguna manera a que ingrese con mayor facilidad un serotipo 2 y la infección sea más grave. Pero es importante mencionar que esta infección o las formas graves no solamente está determinada por este evento de facilitamiento, también está determinada por el genotipo circulante en el momento, por el estado inmunológico del paciente. Entonces es una gran cantidad de eventos que se suman para dar como resultado la dificultad en el desarrollo de una vacuna. Por eso, hasta el momento, se aprobó aquí en México una vacuna, la vacuna de Sanofi Pasteur hace algunos años. Sin embargo, esta vacuna no protege de la misma manera o con la misma efectividad a los 4 serotipos, y aquí en México el que tenemos predominantemente circulan, en este año por ejemplo tenemos los 4 serotipos, pero durante muchos años ha circulado de manera predominante el serotipo 2. Entonces esta vacuna no protege de una manera tan eficiente contra el serotipo 2. Ok, doctora. ¿Y qué investigaciones se están llevando a cabo en México para entender mejor el ciclo de vida del virus del dengue y desarrollar las nuevas estrategias de control? Bueno, ¿qué estudios se están llevando a cabo? Pues se han hecho varios estudios para tratar de probar diferentes vacunas, ¿no? Está la vacuna ahorita la de Takeda, por ejemplo, que son las vacunas más avanzadas, ha dado ciertos resultados positivos en diferentes partes del mundo. Hay diferentes
afortunadamente diferentes estados de la República en donde se ha hecho pruebas con esas otras vacunas. Entonces, bueno, hay ciertas esperanzas, ¿no? Pero hay una de las cosas que creo que es bien importante estudiar, que son la parte básica, ¿no? La parte básica para poder comprender desde el punto de vista de cómo ingresa el virus, desde el punto de vista de cuáles son los o las proteínas que se encargan de, por ejemplo, de evadir la respuesta inmune hacia ese virus en particular. En nuestro laboratorio nosotros estamos trabajando con diferentes moléculas virales, tratando de entender los efectos que causa en la célula huésped para así tratar de encontrar una solución. Doctora, y con respecto a lo que nos mencionaba anteriormente de la prevalencia, ¿cuáles son las regiones de México más afectadas por el dengue y qué factores ambientales contribuyen a su incidencia? Bueno, en este año, y ya hay varios años que ocurre, que es Colima. ¿En Colima? En Colima el mayor número de casos, ¿no? Yo me quedé con que era, pues, el clima tropical precisamente. Bueno, Tabasco, Colima tiene. Chiapas. No, pero también Colima tiene. Colima tiene zonas tropicales, ¿no? Pero el mayor número de casos se ha presentado en Colima, ¿no? Hay veces, dependiendo del año, a veces hay mayor número de casos en Veracruz, a veces, como tú lo acabas de mencionar, en Tabasco, es variable, ¿no? Por ejemplo, en este año circulan los 4 serotipos, pero predominantemente el serotipo 3 es el que hay un mayor número de casos. En este año se presentan, pues sí, ¿qué te puedo decir? El 70% de casos se debe al dengue serotipo 3 y durante todos los años va variando la incidencia de los diferentes serotipos, ¿sí? Pero este año en donde tenemos el punto rojo, el mayor número de casos de dengue, quiero mostrarte un mapita que lo bajé esta mañana. Si algún día carga mi computadora te enseñaré. Pero bueno, varía con cada año varía el serotipo y con cada año te va a variar el estado de la República que tiene mayor incidencia. ¿Qué ha ocasionado todo esto? Pues definitivamente el cambio climático, como ya lo mencionó él, es lo que ha detonado esta situación tan grave, ¿no? Pero también es cuestión de la cultura de la gente, ¿no? Lamentablemente en este país la gente somos muy descuidada, bolsas en los ríos, cacharros. En Cuba lo que funcionó en su momento y que ayudó al control del dengue durante, pues se ha tenido, no se tiene tan alto el número de casos, fue eso, ¿no? Hacer ¿cómo se llama? Organizar grupos de personas en zonas en donde la enfermedad es endémica y lo que hacen, ¿saben qué es? Simplemente irse a los ríos y quitar la basura, retirar la basura y con eso ayudan un montón, porque a veces una bolsita de agua está en las orillas del río y queda un poco de agua. El mosquito vector no vive en el agua sucia, el mosquito vector vive en aguas limpias. Entonces, si no tenemos cuidado con voltear los cacharros que las abuelitas en la provincia, en las zonas de la provincia, tienden a guardar sus cacharritos ya viejitos o que dicen que les van a dar algún uso, nunca se los dan y siempre están no volteados sino expuestos a que se llene de agua de la lluvia y es un sitio más que ideal para que el mosquito se desarrolle. Si tuviéramos una cultura más apegada al cuidado de nosotros mismos, si fuéramos un poco más ordenados, yo creo que tendremos menos. Yo sé que el cambio climático es fundamental y ha sido crucial en el aumento en el número de casos, pero creo que hay maneras de tener un poco de control, ¿no? El control de esta enfermedad es a través de vacunas de fumigación, básicamente. Entonces, lamentablemente no tenemos de uso generalizado en áreas endémicas, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer es o la fumigación o la descacharrización. Entonces estas son las estrategias de control del mosquito Aedes aegypti que han demostrado mayor efectividad en comunidades mexicanas, la descacharrización y la fumigación. Control del vector. Me llamó la atención ¿cuál es el impacto que tiene la urbanización y el cambio climático en la propagación del dengue en México? Es fundamental la urbanización en zonas rurales para que no tengamos ese problema de encharcamientos enormes en donde son
caldo de cultivo para el vector, ¿no? Entonces es fundamental suministro de agua, ¿no? El suministro de agua potable, sobre todo para que también no acarreo de agua de una zona a otra en donde tú mismo vas generando encharcamientos porque se te cae el agua. Entonces es fundamental la urbanización y la planeación de las ciudades, de los pueblos, ¿no? Ya que si eso no es posible, pues al menos la estrategia de fumigar de manera programada estas zonas endémicas, ¿no? Y a mí me comentan mis estudiantes que muchos de ellos que viven en zonas tropicales, que pueden ver cómo las avionetas en determinado periodo de tiempo están fumigando. Doctora, ¿qué nos puede decir sobre los repelentes contra mosquitos? ¿Sí son efectivos o funcionan? Sí funcionan, son efectivos. De hecho, lo que se les aconseja a los turistas es justamente el uso de repelentes para que no sean picados por los mosquitos y se infecten. Sin embargo, no es infalible, por supuesto que no es infalible, porque si el mosquito te pica en una zona en donde no te pusiste el repelente, ahora, el uso de repelente en zonas endémicas, pues es imposible, ¿no? Que a un niño de zonas rurales lo estés poniendo el repelente cuando a veces no hay dinero ni para lo fundamental, ¿no? Entonces, lo que se recomienda en las viviendas es poner mosquiteros para evitar el acceso de los mosquitos a las zonas, a los dormitorios o a las zonas donde los niños duermen, que los niños también son un blanco importante para ser infectados, ¿no? Mi conclusión o reflexión al respecto de esta enfermedad es que es una enfermedad bien difícil de controlar. Ha sido verdaderamente una pesadilla el poder controlar. El cambio climático ha desbordado el número de casos, no en México, en el mundo entero. Es importante cuidar nuestro planeta, es importante el buscar, sobre todo los países desarrollados, medidas para que esto no esté ocurriendo, porque no solamente es el cambio climático, sino las consecuencias que conllevan, no solamente aparición de enfermedades, ¿sí?, sino la devastación de nuestro medio ambiente, ¿no? Ahora, la otra reflexión que quisiera hacer es que es imposible el control completo de la enfermedad porque pues es parte de nuestro ecosistema, ¿no? La presencia del mosquito y bueno, todos tenemos una utilidad en el planeta, ¿no? Y lo importante es el equilibrio y el control, ¿no? El control de las infecciones, porque no solamente dengue es la infección más prevalente viral en el mundo entero. Sin embargo, hay otras enfermedades que son transmitidas no solamente por el mismo vector, sino por otros vectores, ¿no? Varios de los arbovirus, como lo que apareció recientemente en el 16, en el 17, que fue chikungunya y que fue Zika, que también son infecciones virales transmitidas por el mismo vector y que, bueno, lamentablemente han ocurrido coinfecciones. Es decir, el mismo paciente puede estar infectando por dengue y por chikungunya o por dengue y por Zika o las combinaciones que se dan. Entonces, es importantísimo hacer ciencia básica para poder entender todos los mecanismos de evasión del propio mosquito y los mecanismos de control del mismo huésped para poder resolver la infección. Entonces, es necesario la inversión de dinero para continuar haciendo ciencia básica. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Quiero agradecer profundamente a la doctora Leticia Cedillo Barrón por acompañarnos y compartir su conocimiento sobre el dengue. Ha sido una conversación muy enriquecedora y sin duda nos ha dejado mucho que reflexionar. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por tenerla aquí, haber accedido y pues la esperamos en un próximo capítulo. Encantada y cuando gusten, con muchísimo gusto volvemos a platicar. Pues me gustaría invitar a todos aquellos jóvenes que estén interesados en trabajar con el virus del dengue. Nosotros trabajamos sobre la inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Tenemos un modelo de piel en donde nosotros trabajamos con explantes de piel no cadavérica para tratar de entender las etapas más tempranas de la infección a nivel de piel cuando el mosquito llega, pica e introduce con su estilete el virus del dengue. Otra de las cosas que también nosotros estamos trabajando con coinfecciones, tratando de entender qué es lo que ocurre
durante el proceso de la coinfección en el huésped con respecto a la inmunidad innata y saber y entender si esto predispone para una enfermedad más grave o no. Mi correo es lcedillo@simvestab.mx y me pueden encontrar aquí en el Departamento de Biomedicina Molecular, en el Simvestab. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al podcast para no perderse el próximo episodio. Si les gustó este contenido, compártanlo con sus amigos y déjenos sus comentarios que siempre los leemos con gusto. Esto fue Ciencia más Café. Nos escuchamos en el siguiente episodio.